Recibimos con mucha satisfacción a un internacionalista, el doctor Farid Kahat, para que nos explique por qué un tal impacto esta decisión judicial. He ojeado los diarios norteamericanos del día de hoy, de esta tarde, ha aparecido durante la tarde, después de conocida la sentencia, y no se habla de pandemia ni de las carátulas, ni tampoco de la reactivación económica, ni el retiro de las Fuerzas Armadas de Afganistán. Tema único, esta sentencia que algunos consideran inédita en los Estados Unidos contra un policía blanco por el uso ilegal de la fuerza que produjo el homicidio culposo de un ciudadano. Explíquenos, doctor, cuál es el contexto en el que esta decisión tomada por un jurado popular impacta de esa manera en los Estados Unidos. Bueno, habría que decir que existe evidencia suficiente para saber que hay un sesgo no solo contra las minorías étnicas en general, sino contra los afroamericanos en particular en la administración de justicia en Estados Unidos y en el trato que reciben de la policía. Por ejemplo, bajo circunstancias similares, un afroamericano desarmado tiene 3 veces y media más probabilidades de morir a manos de la policía cuando es detenido que un blanco no hispano. Y aunque la proporción es menor comparado con otras minorías étnicas, siempre los afroamericanos tienen mayor probabilidad de ser víctimas de uso excesivo de la fuerza. Y a su vez ese uso excesivo de la fuerza suele quedar impune. Por poner un dato, entre 2003 y 2017 la policía da muerte, en la mayoría en los últimos años, pero en ese lapso en general, a 7.663 personas al intervenirlas. Solo hay 95 acusaciones contra policías por esos homicidios y solo hay 45 condenas. Precisamente por eso es que en el caso de George Floyd, en donde hay evidencia fílmica, eso es una diferencia con muchos otros casos, evidencia que debemos no únicamente, pero sobre todo a una menor de edad, surgen las protestas del movimiento Black Lives Matter, que son masivas a comparación de otras protestas de este mismo movimiento, y por ende el veredicto es inusual. O sea, que se le encuentre culpable de los 3 cargos no es algo que cabía esperar, menos, bueno, cabía esperarlo tal vez en este contexto, pero no en el pasado, menos cuando los miembros de, digamos, jurado, ¿no?, del jurado son mayoritariamente blancos no hispanos. De acuerdo. Ahora, a mí me sorprendió ver un discurso a la nación hecho por el presidente Biden, solemne, junto a la vicepresidenta. Ambos han creído tener que dirigirse a sus compatriotas para explicar el sentido de esta sentencia, elogiarla por una parte y decir claramente que la justicia no suele tomar este tipo de decisiones contra agentes policiales blancos. ¿Por qué el presidente de la República se haya obligado a hacer un comentario pocas horas después de que se ha tomado esta decisión judicial? Bueno, por algo que mencionan tanto el presidente como la vicepresidenta Harris, ¿no? El presidente Biden y la vicepresidenta Harris, y es lo que se da en llamar el racismo sistémico, que tiene los 2 componentes que ya mencionaba. El más importante es que hay una tradición de impunidad en casos de uso excesivo de la fuerza por miembros de la policía. Ya di algunas cifras, habría que añadir cuáles serían las causas de este fenómeno. Hay varias, ¿no? Una es que, por ejemplo, las fiscalías en Estados Unidos son elegidas, los miembros de la fiscalía muchas veces son elegidas por voto popular, y en las campañas las unidades de policía local suelen apoyar candidatos, los más cercanos a la policía. Entonces, ahora, ya desde ahí hay una relación que no debería existir, a lo cual hay que añadir el hecho de que los fiscales necesitan de la policía para reunir evidencia y presentar acusaciones. O sea, tienen incentivos para no imputar cargos contra miembros de la policía cuando cometen delitos. Y además hay un sistema judicial en donde existe la figura de la inmunidad calificada, que establece que además de determinar que hubo uso excesivo de la fuerza en un caso para condenar, hay que determinar que se violaron derechos legales y constitucionales que toda persona razonable debía conocer, y eso se mide en función a precedentes judiciales. Y esos precedentes son definidos de una manera tan restrictiva
que aunque los casos sean virtualmente idénticos, son desestimados en algunas ocasiones los precedentes porque las circunstancias donde ocurre el hecho son distintas. Y entonces rara vez se acusa, menos aún se condena. Ahora, el presidente Biden hizo referencia en las palabras que él pronunció ante el pueblo norteamericano a las manifestaciones de los años 60, a una tradición de más de 50 años de lucha por derechos civiles y por la igualdad, pero en realidad este es un problema que remonta hasta los padres fundadores. A mí siempre me impresionó que Thomas Jefferson, uno de los grandes inspiradores liberales de esa Constitución, tuviese hijos con una esclava negra que van con él cuando es embajador en Francia, viven ahí, aparentemente amaba a estos hijos mestizos de él con una esclava, pero no les dio libertad, ni siquiera en su testamento. Y hay un silencio de esa generación de padres fundadores sobre el tema, pero al mismo tiempo una práctica judicial que es racista sistémicamente. Sí, formalmente el racismo desaparece en Estados Unidos del sistema de justicia, porque antes habían normas que explícitamente discriminaban por etnicidad. Eso desaparece recién con las leyes de derechos civiles de mediados de los 60, bajo Lyndon B. Johnson, donde Johnson además dice, con estas normas hemos perdido el sur por una generación. En realidad ya van 3, porque en el sur solía haber blancos conservadores que votaban por los demócratas. Eso desaparece cuando se, digamos, aprueban las normas de derechos civiles. Pero efectivamente, el problema viene desde la fundación, en donde ni mujeres ni afroamericanos tienen derechos políticos, pero los afroamericanos ni siquiera son considerados stricto sensu humanos, porque pueden ser esclavizados. Algunos de los padres fundadores, como usted indica, fueron propietarios de esclavos, y en algún momento en el debate para establecer la nueva constitución se les da, digamos, una representación política equivalente a 3/5 partes de una persona, de un hombre blanco. Y digamos, la esclavitud no es abolida, sino décadas después de la independencia. Claro que sí. Con la guerra civil. Claro que sí. Ahora, esta decisión tiene lugar en un momento, unas semanas después, de movimientos políticos, sociales, manifestaciones, en donde ha mostrado su rostro extremista un racismo blanco desacomplejado, ¿no? Hay un supremacismo blanco que se ha expresado, sobre todo en la toma del Capitolio el 6 de enero, que vivirá sin duda mal, reaccionará mal este cambio en la jurisprudencia sobre la inmunidad de la policía. Bueno, el supremacismo blanco, digamos, siempre existió, por lo menos existe desde el siglo XIX, ¿no? Fines del XIX surge, si mal no recuerdo, el Ku Klux Klan, básicamente después de la emancipación de los afroamericanos tras la guerra civil, ¿no? Durante el periodo que se da en llamar la reconstrucción, como ya no se les podía negar derechos federales, cuando menos, a nivel local sí se les negaba derechos, pero a nivel nacional ya no se le podía negar los derechos que reconocía el gobierno federal, empiezan a intentar negárselos no por la vía judicial o legal, sino por la mera intimidación y la violencia en contra de ellos. Y ese movimiento ha existido desde entonces. En algunos estados del sur todavía se ondea en recintos oficiales la bandera de la Confederación que defendió la esclavitud durante la Guerra Civil. Y creo que el punto de inflexión fue la elección de un afroamericano como presidente. Barack Obama, digamos, invocó los peores demonios que habitaban en la mente de los supremacistas blancos. Y en todo caso, la imagen de Biden hoy junto a su vicepresidenta, que es de origen también afro-norteamericano, pero también de la India, o sea que hay una mezcla, India, sí. Hay un mestizaje complejo, ahí estaba parada, daba la impresión de que había como una especie de temor por parte de la autoridad política frente a posibles reacciones violentas de parte de esos supremacistas. En caso de que el fallo... bueno, sí, en realidad también se temía la posibilidad de violencia en caso de que el fallo hubiera sido absolutorio, ¿no? Eso ciertamente. En cualquiera de los dos escenarios esa era una posibilidad. El tema es que los blancos supremacistas
están a la defensiva porque están bajo persecución judicial por atentados terroristas y por el asalto al Congreso el 6 de enero. Entonces, en este momento no están a la ofensiva, por suerte. Bueno, muchísimas gracias Farid Kahat por darnos esta perspectiva para comprender un acto judicial, social, con una enorme significación política en los Estados Unidos. Y como se trata de un tema étnico, relaciones entre comunidades étnico-raciales, es un tema universal, bien vale la pena reflexionar sobre la manera como los demás resuelven sus problemas. Muchísimas gracias por su presencia en RPP y que tenga buenas noches, Farid Kahat. Ponemos acá punto final a nuestro programa. Los invitamos mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.